Durante casi medio siglo, la ciencia solo conocían estos dos brazos gigantes. Los científicos pensaban que le pertenecían a una criatura realmente gigante y que podía vencer al Tyrannosaurus, pero cuando se reveló su esqueleto completo, todo cambió. ¿Qué tal, guapísimos? Yo soy Sabi. En el video de hoy estaremos viendo varios dinosaurios o criaturas que son verdaderamente aterradoras y que realmente hasta los científicos de hoy en día se preguntan el cómo podían vivir estas criaturas por su aspecto físico y las formas tan raras y curiosas que tenían. Así que dejémonos de bla 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 y vamos con la primera criatura. Y como te lo había mencionado antes, estos brazos gigantes le pertenecen a una de esas criaturas, y te estoy hablando nada más ni nada menos que el Deinocheirus. Este mismo fue un dinosaurio que vivió en lo que hoy en día es Mongolia, o sea, en Asia, durante el periodo Cretácico tardío, hace aproximadamente unos 70 millones de años. Este mismo compartió su entorno con otros dinosaurios muy famosos hoy en día. Este mismo también habitaba en zonas cercanas a ríos, lagos y llanuras muy húmedas, donde podía encontrar alimento con facilidad. Para entenderlo mejor, imagínate algo parecido a un avestruz, pero demasiado grande, demasiado gigante, muy pesado, con patas demasiado largas, que caminaba erguido y con algo bastante característico, y es que tenía unos brazos gigantescos. Cada brazo medía aproximadamente 2 metros de largo. Eran tan grandes que los científicos asumieron que le pertenecían a un depredador brutal. Se pensaba que ese dinosaurio debía ser extremadamente agresivo para justificar el tamaño tan exagerado de sus extremidades. Por muchos años se creyó que el Deinocheirus era un cazador feroz, similar a los grandes carnívoros de las épocas. Muchos lo comparaban, obviamente, al Tyrannosaurus Rex. También se podía comparar un poco a lo que era aproximadamente un Spinosaurus, pero obviamente el tiempo que tenían los fósiles no concordaba con ninguno de los dos. Estaba un poco más cercano a la época del Tyrannosaurus Rex, pero aún así estaba demasiado lejos, por lo que los científicos empezaron a pensar que este era una variante de la familia del Tyrannosaurus Rex, pero en realidad no era así. Cuando finalmente se encontraron los esqueletos más completos, la idea cambió por completo. La evidencia científica mostró que el Deinocheirus no era un superdepredador, sino que este era un dinosaurio omnívoro. Su pico era demasiado ancho, sus dientes eran muy pequeños y los restos de peces encontrados en su estómago fosilizado indicaban que se alimentaba de plantas, peces y pequeños animales. Sus brazos no estaban hechos para cazar grandes presas, sino para buscar alimento, defenderse y manipular objetos. Este dinosaurio obviamente desconcertó totalmente a la ciencia durante décadas, pero déjame decirte que este es el animal más ordinario que estaremos viendo en este video. Si no me crees, solo mira esta cosa. Sí, esto va a aparecer a lo largo de este video. Guapísimo, si tú quieres aparecer en un siguiente video como estos guapísimos que están saliendo por acá, recuerda comentar la palabra secreta que se encuentra en los comentarios. Y ahora dejémonos de bla 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 y vamos con la siguiente criatura, la cual es el Megaracne. Durante años se dijo que existió una araña tan grande como un perro, capaz de aterrorizar a cualquier ser humano. La imagen era tan impactante que se volvió viral antes de que la ciencia pudiera explicarla por completo. El Megaracne fue una criatura que vivió hace unos 300 millones de años durante el periodo carbonífero, en lo que hoy en día es Argentina. En esa época la tierra tenía enormes pantanos, altos niveles de oxígeno y animales muy distintos a los actuales. Para entender un poco más su tamaño, imagínate a una tarántula, pero ahora cambiemos un poco su cuerpo. Imagínatela con su cuerpo más ancho, las patas extendidas como las de un cangrejo, y ahora de ser una tarántula que pueda caber en tu mano, imagínatela 5 veces más grande. O sea, hace prácticamente un poquito similar al tamaño de tu perro o de tu gato. Sí, un animal que seguramente no quieres encontrarte en tu casa. El fósil descubierto medía cerca de 34 centímetros de ancho contando las patas, lo que lo convertía obviamente en uno de los artrópodos más grandes jamás encontrados. Además de que este tenía un cuerpo aplanado, patas demasiado largas y una estructura rígida diseñada para moverse cerca del suelo. Lo más sorprendente es que cuando fue descubierta en 1980, los científicos creyeron que realmente se trataba del arácnido más grande que se haya descubierto nunca. Su forma general y su tamaño llevaron a esa conclusión inicial, y así fue presentada ante el mundo. Durante años se creyó que el Megaracne era una araña gigante depredadora capaz de cazar animales grandes y dominar su entorno como un monstruo pesado, pero estudios posteriores revelaron algo muy distinto en la realidad. En realidad, el Megaracne no era una araña, era un auriptérido, un tipo de antrópodo aparentado con los escorpiones marinos. Este vivía en ambientes acuáticos y semiacuáticos y no tenía glándulas de veneno ni colmillos como las arañas modernas, así que prácticamente si tú no estás en el agua, pues estás bastante seguro. Y un dato poco conocido es que los auritíptedos eran conocidos como escorpiones de mar,
y algunos de sus parientes podían superar los 2 metros de longitud, convirtiéndolos en los artrópodos más grandes que han existido en la Tierra. Pero obviamente esto no descarta que hay un megarácnido que en realidad llegó a medir 2 metros, imagínate esa cosa. Pero si tú tienes aracnofobia, obviamente no quieres pensar eso, entonces mejor vamos con la siguiente criatura, la cual es el Estemenosuchu. A primera vista parecía un monstruo salido de una película con una cabeza enorme y cuernos extraños. Durante mucho tiempo su aspecto confundió incluso a los científicos. El Estemenosuchus fue un animal prehistórico que vivió hace unos 265 millones de años durante el periodo Pérmico medio, en lo que hoy en día se le podría considerar Rusia. Este existió millones de años antes que los dinosaurios y pertenece a un grupo de animales llamados como los teracícidos. Perdón, aquí me confundí, son los terápsidos. Estos mismos son parientes lejanos de los mamíferos, o sea, sé que están un poco aparentados con nosotros. Obviamente no tan cercanos, porque aquí es donde salen los científicos en los comentarios. No estoy diciendo que son ancestros de los humanos, obviamente no, pero sí estoy diciendo que son mamíferos, o sea, sé que estamos millones de años aparentados a ellos. Pero ahora, para imaginártelo mejor, piensa en algo parecido a un rinoceronte pequeño, pero con el cuerpo más bajo, las patas abiertas hacia los dos lados y un cráneo exageradamente grande y desproporcionado a lo que es su cuerpo. Y si te imaginas todo eso, seguramente te saldría algo así. Este mismo podía medir hasta los 4 metros de largo y pesar alrededor de los 500 kilogramos, además de que tenía un cuerpo muy robusto, patas muy fuertes y una cabeza enorme con protuberancias óseas que sobresalían del cráneo, dándole una apariencia muy intimidante. Lo más llamativo de este animal eran esos extraños cuernos y esos bultos en la cabeza. Durante años se pensó que eran armas para pelear violentamente con otros individuos de su misma especie o para defenderse de grandes depredadores. Durante mucho tiempo se creyó que esta criatura era agresiva y algunos científicos hasta pensaban que era un depredador. Obviamente todo esto debido a su aspecto físico, ya que se veía bastante aterrador. Además de su cráneo, que si lo ves bien pues parecía bastante hecho para el combate y para la defensa personal. O sea, sé que todo apuntaba bastante bien para que fuera un depredador, pero la realidad se aleja bastante de ese pensamiento. La evidencia científica mostró algo bastante diferente. Sus dientes indican que eran principalmente herbívoros o posiblemente un omnívoro. Las protuberancias del cráneo probablemente se usaban para exhibición visual, reconocimiento entre individuos o disputas no letales, más parecidas a los empujones que a combates mortales. O sea, hace más o menos lo que harían dos cabras, o sea, hace golpearse con sus cráneos, golpearse con sus cuernos. Sí, eso era lo que hacían. Pero si esta criatura no te sorprendió, seguramente la siguiente sí lo hará, y créeme que estoy bastante seguro que sí lo hará. Vamos a ver a el Atopodendatus onicu. Qué nombre tan raro para esa criatura, y déjame decirte que se lo merece. Durante años nadie entendía a quién estaban viendo. Un cráneo extraño, con forma prácticamente imposible, que parecía mal reconstruido o directamente errado. Algunos pensaron que era un error fósil, otros que era una criatura mal interpretada, pero la verdad es bastante más extraña de lo que parece. El Atopodendatus onicus fue un reptil marino que vivió hace unos 242 millones de años, durante el periodo Triásico temprano, poco después de la gran extinción masiva que acabó con la gran mayoría de vida de la Tierra. Sus fósiles fueron encontrados en lo que hoy es China, cuando los océanos comenzaban a llenarse de nuevas formas de vida. Para entender su aspecto, imagínate un reptil marino, pero demasiado alargado, un poquito parecido a lo que es una foca moderna o a lo que es un lagarto acuático. Pero lo más extraño es que su cabeza no se parece en nada a lo de un animal actual, o sea, que no te lo puedes imaginar, pero esta imagen te dirá más o menos cómo es, y viste, seguramente no te lo imaginaste así. Este mismo podía medir alrededor de 3 metros de largo, tenía un cuerpo muy robusto, patas adaptadas para nadar y una cola demasiado fuerte, pero lo más llamativo era su cráneo, completamente distinto a cualquier otro reptil conocido de su época. Durante mucho tiempo su cabeza fue el mayor misterio de la ciencia. Al principio los científicos pensaron que tenía una mandíbula inferior en forma de cuchara, como si fuera un animal torpemente diseñado para remover el fondo marino y buscar plancton. Esta interpretación hizo que el Atopodendatus apareciera una criatura demasiado rara, pero muy difícil de explicar. Se creía que este animal se alimentaba de forma extraña, quizás filtrando lodo o atrapando presas pequeñas sin ninguna estrategia clara, lo que obviamente llevó a pensar que su anatomía era una falla evolutiva. Pero luego de todo esto comenzaron a salir nuevos fósiles, cuales revelaban cosas demasiado curiosas. Esos fósiles obviamente estaban mejor conservados y la explicación real salió a la luz. El Atopodendatus onicus tenía una boca en forma
forma de martillo. Sus mandíbulas superiores formaban una estructura ancha y plana, mientras que la mandíbula inferior encajaba perfectamente. En lugar de cazar, usaba esa boca para raspar algas en el fondo marino. Este mismo era herbívoro, uno de los primeros reptiles marinos conocidos en alimentarse de plantas. Y un dato bastante excepcional y muy extraño es que su boca funcionaba como una herramienta especializada, cosa que obviamente es extremadamente rara en reptiles marinos tan antiguos. Sí, una criatura que científicamente estaba mal diseñada, que vivió durante millones de años, hasta evolucionar en las criaturas que conocemos hoy en día. Bastante curioso, pero mejor vamos con la siguiente, la cual es el Platyvelodon. Y esta es una de mis favoritas. Parecía un elefante mal diseñado, con una boca tan extraña que durante años nadie entendía para qué servía. Su aspecto era tan raro que muchos pensaron que esa forma no podía funcionar en la naturaleza, pero la realidad es bastante diferente. El Platyvelodon fue un mamífero prehistórico que vivió hace 15 y 4 millones de años durante el periodo Mioceno. Este mismo habitó en regiones de África y Asia, en ambientes con ríos, pantanos y zonas boscosas ricas en vegetación. Pero para imaginártelo mejor, imagínate un elefante, pero con la parte inferior de la boca demasiado extendida y demasiado larga y prácticamente convertido en una especie de cuchara, una especie de pala. Prácticamente su boca parecía más una herramienta que una boca. Este mismo podía medir hasta 6 metros de largo y alcanzar un peso cercano de las 4 toneladas, además de que tenía un cuerpo grande y demasiado robusto, patas muy gruesas y una trompa similar a la de los elefantes actuales, pero lo más llamativo eran sus colmillos inferiores que estaban aplanados y unidos, formando una estructura ancha y plana. Durante demasiado tiempo, esa mandíbula en forma de pala fue el mayor misterio de la historia de los elefantes. Al principio los científicos creyeron que el Platyvelodon usaba su boca para excavar en el suelo, como si fuera una excavadora viva prácticamente, buscando raíces y plantas subterráneas. Varios científicos pensaban que este vivía escarbando en la tierra, buscando plantas, buscando raíces para intentar alimentarse, prácticamente buscando comida del suelo. Pero la evidencia científica mostró algo un poco más preciso, pero bastante curioso al mismo tiempo. El desgaste de los colmillos y la forma de sus dientes indican que el Platyvelodon usaba esa mandíbula para cortar, raspar y arrancar la vegetación blanda, como las ramas, las cortezas y plantas acuáticas. Esto funcionaba como una tijera o una guillotina natural, ayudada obviamente por la trompa para llevar el alimento a la boca. Algo bastante raro si te pones a pensar, ya que si te puedes imaginar al elefante de hoy en día, pues todos lo conocemos, pero ahora imagínate cómo se veía esta criatura en la realidad, cómo sería verlo, ejemplo, en un zoológico. Algo muy aterrador, pero no tanto como la siguiente criatura, que esa realmente me dejó con demasiadas dudas, y esa lleva el nombre de... A simple vista, muchos decían que era una mancha fosilizada, algo sin ninguna forma clara ni rasgos demasiado llamativos, pero nadie imaginó que ese fósil representaba una de las formas de vida más extrañas y primitivas que haya existido. Este llevaba el nombre de Etactis communis. Este fue un organismo marino que vivió hace unos 508 millones de años, más o menos en el periodo cámbrico, que sí es demasiado tiempo. Sus fósiles fueron encontrados en yacimientos famosos como Burger Shale y en Canadá, un lugar clave para entender los orígenes de los animales complejos. Pero para imaginarlo mejor, piensa en algo parecido a una esponja, pero un poco más rígida y con una forma prácticamente irregular, casi como un saco aplastado y adherido en el fondo del mar. Este mismo era demasiado pequeño, ya que podía medir casi desde los 5 centímetros hasta los 10 centímetros. No tenía ojos, tampoco tenía patas, ni una boca y tampoco un cerebro. Su cuerpo era demasiado simple, con paredes gruesas y una estructura diseñada para mantenerse fija en el sustrato marino mientras el agua pasaba a través de él. Lo más sorprendente del Etactis es que durante años los científicos no sabían exactamente qué era. Algunos pensaban que se trataba de una alga, otros de una esponja primitiva y otros incluso creían que no era un animal en absoluto, sino que era más una mancha que lo estaban malinterpretando los demás científicos. La idea más común era que el Etactis era una esponja demasiado simple, parecida a las actuales, que se alimentaba filtrando partículas del agua sin mayor complejidad, pero los estudios más detallados mostraron algo muy diferente. Y sí, aunque parecía una esponja, el Etactis no encajaba del todo en los grupos modernos. Este tenía una estructura interna demasiado distinta y carecía de algunos rasgos clave. Hoy se cree que representa una forma temprana de experimentación evolutiva, un tipo de animal primitivo que muestra cómo la vida estaba probando diferentes diseños antes de establecer lo que hoy conocemos como vida. Porque sí, hasta el
el día de hoy no se sabe qué es esa criatura tan extraña. Pero tú, ¿qué piensas que es? Porque yo realmente no lo sé. Para mí es un dinosaurio. Entonces, guapísimo. Muchísimas gracias a ti si te quedaste hasta el final del video. Y quiero que sepas que si quieres aparecer en un siguiente videardo con demasiada más probabilidad, tienes que comentar una palabra secreta que diré ahora mismo, la cual es la palabra ñeñis. He visto en varios comentarios que se preguntan qué es la palabra ñeñis. Y la palabra ñeñis básicamente es el nombre de mi perrito. Sí, mi perrito se llama ñeñis. Bueno, no se llama así, pero así le conocemos. Esta cosa regordeta que vemos por aquí es el ñeñis. ¿Cómo se ve la cámara, hermano? Entonces sí, recuerda comentar la palabra ñeñis para aparecer en un siguiente videardo. Así que guapísimo, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Quiero que sepas que el ñeñis y yo te queremos demasiado. Y quiero que recuerdes que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos, guapísimo. If I told you, you know how to go